Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar ya nuestra última tutoría de la asignatura de Fundamento Macroeconómico. Estamos en el tercer curso del grado de Trabajo Social. Os recuerdo que hoy es última tutoría y terminamos el último de los temas que nos entran como materia de examen, ¿vale? En concreto voy a ir compartiendo con vosotros la pantalla, a ver si lo consigo hacer más o menos bien. Vale, por aquí está. Eso es, un segundo, lo ajusto para que yo lo vea también bien. Vale, yo entiendo que estaréis viendo el PowerPoint. Vale, bueno, pues se llama el tema en concreto, es el tema 8, que es el del comercio internacional, flujo de capital, no, de capital y tipos de cambio, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a trabajarlo. Os recuerdo que esto es un resumen del libro de Krugman, de Fundamentos de Micro y Macroeconomía, Fundamentos de Economía, que nos sirven tanto para la asignatura de microeconomía como de macroeconomía. Entonces, aunque lo trabajemos por aquí, siempre es importante acercarnos al capítulo original del libro, ver todos los contenidos y, si es posible, pues hacer todos los ejercicios, que de seguro siempre van a ser muy parecidos a lo que nos pongan en el examen los profes de Madrid, ¿vale? Bueno, vamos a empezar viendo algunos detalles. El tema no tiene complicaciones, pero hombre, hay que ir viendo los diferentes apartados, ¿no? Recordad, estamos en la parte internacional porque estamos viendo todo lo que es el comercio internacional, flujos de capital, tipos de cambio, sobre todo la última parte que la dedicaremos a eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es un concepto que ya lo conocéis de la asignatura de microeconomía, que es el de la ventaja comparativa. No sé si recordáis, dos países o dos fábricas que producen tal tecnología, aviones y televisores, y uno es capaz de producir muchos televisores pero pocos aviones y otro al revés, ¿no? Y veíamos cómo precisamente esa ventaja comparativa, cuando hacían acuerdos o hacían comercio, pues todos salían ganando, ¿no? Pues básicamente el comercio internacional se basa en eso, sobre todo cuando no está en una situación que se denomina de autarquía, que lo que viene a significar es básicamente un país que no comercia con nadie, sino que solamente se basa en su propia capacidad productiva, ¿no? Bueno, aquí conceptos muy básicos. Las importaciones, todo el mundo sabe lo que es importar, son los bienes y servicios comprados a otros países. Yo importo, es decir, yo traigo de fuera, estoy importando, ¿vale? ¿Eso deja dinero? Bueno, no deja dinero, pero puede beneficiar a los consumidores, ¿vale? Ahora veremos por qué. Las exportaciones, pues las exportaciones son los bienes y servicios vendidos a otros países. Nosotros vendemos a otros países. ¿Eso beneficia a los consumidores de mi país? No, pero al que produce pues les va a beneficiar muy bien, mucho, porque va a vender tu producción fuera. En términos macroeconómicos, pues hombre, es mejor exportar en términos de cifras, ¿vale? Que importar. Pero si tú eres consumidor, a lo mejor te mola más la importación. Ya veríamos, porque puede verse de dos maneras, tiene dos lecturas distintas, ¿no? Bueno, la globalización es el contexto que lo posibilita, ¿vale? Que facilita mucho en nuestra contemporaneidad las importaciones y las exportaciones. Oye, ¿siempre ha habido importaciones y exportaciones con globalización? No, y sin globalización, ¿verdad? Es decir, los mercados y los comercios entre diferentes países siempre han existido así. De hecho, los monetarismos antiguos y demás se basaban precisamente en la lógica de vender mucho hacia afuera y comprar poco de fuera, para que entrara dinero, entrara oro. Son patrones muy antiguos, o sea que esto viene de muy atrás. Pero es verdad que la globalización es el contexto que ahora mismo posibilita de una manera sobredimensionada ese comercio internacional. La globalización os pone aquí en la extensión de los vínculos económicos entre países, básicamente. Estamos hablando de aquí de globalización económica y del contexto que lo posibilita, ¿no? Ese fenómeno genérico, ¿no? Mira, aquí tenéis importaciones y exportaciones de los Estados Unidos. Oye, ¿qué es mejor, importar o exportar? Cada país va a tener diferentes datos en base a sus importaciones y exportaciones. Y aquí, por ejemplo, Krugman, como sabéis, norteamericano, trae ejemplos de economía norteamericana que a nosotros también nos sirven para entender conceptos, ¿no? Os pone aquí en la gráfica, en la parte A, en la primera parte, la de la izquierda, importaciones y exportaciones de los Estados Unidos entre 1960 hasta 2010. Incluso fijaros aquí cómo se ve lo último, ¿vale? Tanto importación como exportación, cuando la crisis de 2007-2008 como pega ahí una merma, ¿verdad? A los dos conceptos. Pero básicamente es un país que desde los años 70 y por ahí, importa más que exporta.
Es decir, fijaros lo que produce Estados Unidos, pero aún así, ¿vale? Es un mercado muy potente que requiere mucha producción, extraer mucho de fuera, ¿vale? Eso a países como España, que les gusta vender los jamones y el aceite allí, pues le viene muy bien, ¿vale? Siempre que no pongan aranceles, que ya sabéis que con Trump nos han dado ahí caña bastante, y luego veremos lo que significa un arancel, ¿vale? Pero técnicamente es un país que, aun teniendo una masa de producción impresionante, tiene tal masa de consumo, ¿vale? Que requiere y vive mucho de las importaciones por encima de las exportaciones. Aquí tenéis la evolución, la línea naranjita, esta que tenéis aquí a la izquierda, serían las importaciones y la otra más azulada son las exportaciones. Aquí en la parte de la derecha ya se ve, en vez de en gráfica, se ve en una tabla, o sea, en una gráfica de barras, perdón, no de evolución. Es lo que se hace en comparación de países, ¿no? Aquí los Estados Unidos vais viendo cómo importaciones, exportaciones, en términos de porcentaje, importa más que exporta, pero fijaros, por ejemplo, Bélgica, pues no, pues Bélgica exporta más que importa. Wow, es un modelo como también lo tiene Alemania. Alemania es un país que vende mucho hacia afuera y mira que tiene un mercado potente. O China, que vende mucho más hacia afuera, o Japón, ¿vale? Hay otros países, como estáis viendo ahí, Canadá, Bélgica, la misma Francia o México, que en este caso importa, trae más de fuera que lo que exporta o vende, y no son países que no vendan, pero son elementos que tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando del comercio internacional, importación y exportación. Mirad, esta es la figura 19.2, muy importante, porque os tiene que sonar mucho de microeconomía. Esto es una frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción o FPP. Un momentito, un segundo. Vale, disculpad. Vale. Entonces, es una frontera de posibilidades de posibilidades de producción o FPP, ¿vale? Recordad, lo que está midiendo cada una de estas gráficas son precisamente la capacidad de producción de un país, ¿vale? En relación a dos productos, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos la frontera de posibilidades de producción de los Estados Unidos, medida en términos de dos productos. Uno, la cantidad de aviones que vendrían en la parte de la izquierda, y abajo pues vendría la cantidad de componentes, en este caso de automóvil, lotes de 10.000 unidades de lo que sea, de lotes de lo que estén fabricando, ¿no? Te dice que esta es la producción y consumo de Estados Unidos en esta frontera de posibilidades de producción, es decir, en su frontera solamente tiene esas posibilidades para atender los dos sectores, ¿vale? Las dos capacidades, las dos necesidades de producción, tendría más o menos a unos 1.000 aviones por cada 500 cantidades de componentes de automóvil, ¿vale? En cambio, en México hay una frontera de posibilidades de producción distinta. En este caso, también sobre los dos componentes, tiene menor capacidad, concretamente la mitad de capacidad que Estados Unidos para la cantidad de aviones que puede fabricar, pero si os dais cuenta, puede fabricar el doble de componentes. Hombre, si México solamente se mueve en su unidad, en su frontera de posibilidades de producción, por cada 1.000 cantidad de componentes de automóvil podría fabricar 500. Si os dais cuenta, están como cambiadas las cifras. Es decir, aquí Estados Unidos es bestialmente superior en capacidad para fabricación de automóviles, en cambio México es bestialmente superior, el doble también, que Estados Unidos para fabricación de componentes del automóvil, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues si se quedan así, es decir, cada uno de ellos solamente se rigen por su regla de capacidad de producción, fronteras de posibilidad de producción, ¿vale? Pues estas serían las reglas, las cuentas que les salen. Es decir, en Estados Unidos 1.000 aviones son 500 unidades de piezas para vehículos, en este caso estos componentes que se harían aquí, y en cambio en México serían 1.000 de componentes, pero de aviones serían también la mitad, serían 500, ¿vale? Este sería, si se quedan así, a esto, es decir, solo cada país con sus capacidades, ¿vale? Lo que estaríamos hablando es de autarquía. Autarquía es la situación en la que un país no comercia con otros países. Pues, ¿cómo se mueve? Pues en función de su frontera de posibilidades de producción.
¿vale? Esas son sus reglas de juego. Son mis fábricas, son mis recursos, son mis fronteras de posibilidades de producción para, por ejemplo, estos componentes o estos aviones o estas piezas o lo que sea que nosotros estemos midiendo. Vamos ahora a meterle lo que dice el libro o habla el libro de la ventaja comparativa y el comercio internacional. ¿Por qué es una ventaja comparativa? Porque tú puedes fusionar las dos fronteras de posibilidades de producción si se producen, en este caso, comercio internacional. Es decir, no están en autarquía. Autarquía es que no hay comercio internacional. Si hay comercio internacional, no existiría la autarquía, ¿vale? Sería así como funcionaría. Bien. Si nosotros nos encontramos en este caso con esa regla de juego, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues fijaros, se pasaría, nos vamos a la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos, la de la izquierda, que es la A. Estamos en la figura 19.3. El punto de producción de consumo de Estados Unidos en autarquía es el mismo que antes, hemos dicho, para 1000 aviones, 500 unidades de piezas de automóviles, de las que sea, ¿vale? Pero si se alía con México y empiezan a comerciar, oye, tú a mí dame piezas de automóviles que tú lo haces muy bien, mejor que yo, y yo que fabrico aviones mejor que tú, o puedo fabricar más aviones que tú, porque tengo más fábrica o lo que sea de aviones, yo te voy a mandar a ti aviones. Vamos a comerciar los dos. ¿Qué hace? Pues básicamente lo que haría aquí Estados Unidos es centrarse básicamente en conseguir o alcanzar el máximo de aviones posible, porque atendería la demanda interna más la demanda externa con México, es decir, consumo de Estados Unidos con comercio, si se diese ese acuerdo, ¿vale? Pasaría de 1000 aviones a poder tener 1250, ¿por qué? Pues porque ahora está fabricando muchísimos aviones, ¿vale? Y en el caso de las piezas, pasaría de 500 a lotes de 750. Como veis, ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado porque ha transgredido, ha superado su propia frontera de posibilidades de producción. ¿Eso que se lo da? Pues una situación de comercio. En el caso B, ¿vale? Que lo tenéis a la derecha, producción y consumo en este caso en México, ¿qué hacen los mexicanos? Pues yo me voy a centrar, paso de fabricar aviones, voy a centrar toda mi capacidad productiva en fabricar piezas de automóviles. ¿Qué hago? Pues aquí parte le doy a Estados Unidos, él me da mis aviones, vais viendo, vamos jugando con eso. ¿Qué gana México? Pues igual, ha pasado, si os dais cuenta del punto de su frontera de posibilidad de producción, lo ha transgredido, lo ha saltado, porque ahora en vez de 500 aviones puede adquirir 750, ¡wow! Y no está fabricando ninguna, ¿vale? Pero es que de 1000 piezas de automóvil, que era su punto de referencia que estábamos utilizando antes, ahora tiene 1250. ¿Vais viendo? Es decir, los dos sistemas ganan. Los dos sistemas ganan. Si no lo ganasen, no harían comercio internacional. No habría acuerdo, ¿vale? Por eso es la ventaja comparativa. Es decir, esta ventaja no es la ventaja comparativa se refiere a otras cosas, pero genera una ventaja, perdón, sobre las fronteras de posibilidades de producción, ¿vale? Superamos, transgredimos, vamos mucho más allá de las cifras y donde los dos socios, en este caso, necesariamente para que haya comercio internacional, tienen que ver sus cifras mejoradas. En este caso, los dos ven más de los dos productos, aunque se especialicen más en fabricar unos en concreto, ¿vale? Quedaros con esa idea, ya digo, enlaza con algunas de las cuestiones que ya visteis en microeconomía, aunque con otros ejemplos, pero si os dais cuenta funciona de la misma manera. De aquí os pueden plantear ejercicios, pueden plantear preguntitas, os pueden poner trampillas, pueden decir, oye, si están en autarquía, ¿cuánto de más podría fabricar? Cuidado, si están en autarquía no hay comercio internacional, se rigen por la regla que tengan de frontera de posibilidad de producción, ¿vale? Es cuando no hay autarquía, es decir, hay comercio internacional, cuando somos capaces de obtener otro tipo de ventaja, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, ahí tenéis las fuentes de la ventaja comparativa, de esta comparación que estamos jugando, que transgredimos la frontera de posibilidades de producción. Os dice que el comercio internacional se ve impulsado por las ventajas comparativas. Pero, ¿de dónde salen esas ventajas comparativas? Pues claro, porque unos países producen tanto o tan poco. Los economistas que estudian el comercio internacional han encontrado como tres fuentes fundamentales, yo las he rescatado aquí del libro, que son, para empezar, primero, las diferencias en el clima. Vamos a ver. Si tú eres Rusia y tú quieres plantar banana, lo tienes muy mal, porque el clima ruso para la banana, malo, malo, malo. Pero si te quieres llevar muy bien con tus socios comunistas cubanos, que allí hay muchísima banana,
Pues bueno, pues los rusos le darán componentes de piezas de automóviles de recambio y los cubanos pues le van a dar banana. Y hacen trueque, hacen cambio, hacen ventaja comparativa porque el clima, en este caso, hace que sea imposible en Rusia cultivar banana. Tendríamos mala suerte si te pones a cultivar banana allí, pero en cambio en una zona como el Cuba, pues resulta que es de lo más normal y va a ser un producto estrella, ¿vale? Por tanto, tiene una gran capacidad de producción, por ejemplo, de banana. ¿Vale? Diferencias también en las dotaciones de factores, os pone el libro. Bueno, la intensidad de uso de los factores en la producción de un bien es una medida de la producción relativa en la que se usan los diferentes factores, ¿vale? Hay países que enfocan esos factores a unos sectores de producción concretos y ya los tienen armados, ya los tienen, ¿vale? Los tienen montados. Hay otros países que tendrían que desarrollarlos. Como no los tienen, pues la inversión misma de desarrollar esos factores les supondría un verdadero problema. Por tanto, prefieren jugar en el comercio internacional que les sale más rentable. Según el modelo, lo tenéis aquí en chiquitito, disculparme la pronunciación, Excher-Ogling, ¿vale? Un país tiene una ventaja comparativa en los bienes cuya producción es intensiva en los factores que el país tiene en abundancia, que sería otro de los elementos importantes. Vamos a ver, si yo soy un país que tengo un gran yacimiento de petróleo, y me voy a la OPEP, países exportadores de petróleo, caramba, es que tienen los recursos. Es decir, en su frontera de posibilidad de producción tienen mucha capacidad para vender y producir barriles de crudo, ¿vale? Que otros países que no tienen esos yacimientos no lo van a tener. Claro, esto es un elemento fundamental, es decir, tienen unos factores, una dotación, unos recursos que además tienes en abundancia. Hay quienes tienen el coltán, quienes tienen oro, quienes tienen carbón, quienes tienen algún tipo de otro metal, etcétera, etcétera. Oye, mira, si yo lo que quiero es, yo qué sé, comerciar con pino francés, pues ¿dónde está el pino francés? Hay pino francés en muchas partes del mundo, pero quienes tienen un montón de hectáreas y recursos intensivos, que son una pasada, no sé si habéis viajado por Francia y habéis visto cómo lo hacen, es una pasada porque hacen por rotaciones, ¿vale? Es impresionante, ¿vale? Son oro en tema de madera. Si tenemos que hablar de aceite de oliva y de derivados de la oliva y del olivo, los países mediterráneos, pero especialmente España, pero especialmente, no únicamente en España, pero especialmente en España, en Andalucía, pero especialmente Jaén, Córdoba, parte de Sevilla, vais viendo, hay en todos lados, ¿eh? Hay muchos sitios, pero aquí es que hace una foto satélite y no nos gana nadie. ¿Por qué? Porque somos los mejores, tenemos una abundancia y lo hacemos muy bien, ¿vale? Pues esos son elementos que hacen que nuestra frontera de posibilidad de producción, si es con el tema del aceite o la aceituna o derivados del árbol del olivo, de los árboles, que hay varias especies de olivo, pues evidentemente ganamos por goleada, ¿no? Es un ejemplo. También estarían las diferencias en la tecnología. Oye, yo quiero fabricar microchip. Vale. ¿Quién tiene la tecnología? Pues ahora mismo las fábricas de microchip están en Asia. Hay más países que tienen la tecnología, pero no la tienen puesta en marcha. O hay países que no tienen la capacidad. Oye, mira, yo quiero fabricar uranio reactivo para reactores nucleares. Teóricamente todo el mundo lo podría hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer porque no tiene la tecnología para hacerlo de manera segura, controlada y que sea rentable, ¿vale? Y que rente la explotación de recursos, ¿no? Hay países que ya tienen esa tecnología adquirida y lo hacen pues con relativa facilidad, ¿vale? Bueno, son elementos que tienen que ver porque unos países tienen más capacidad de producción y sus fronteras de posibilidad de producción van por un rollo, van de una manera que no van en otros países, ¿vale? Esos tres elementos son importantes y si los tenéis controladitos, cualquier pregunta que os haga lo vais a tener claro. Vale, vamos a ver los efectos de las importaciones. Os recuerdo, las importaciones es yo compro fuera, ¿vale? ¿Eso es bueno, es malo? ¿A quién beneficia? Pues como en todas las cosas de economía, hay quien sale ganando y hay quien sale perdiendo. Vamos a ir viendo cómo les gusta a los economistas calcular las cosas y que se vean bien. Pues a ellos les encanta hacer curvas que nunca son curvas, que siempre son rectas, ¿vale? La curva de demanda interna de un bien muestra cómo la cantidad de un bien, el que sea, demandada por los habitantes de un país depende de su precio. Pues sería una curva de demanda interna de un producto que, como toda buena demanda, siempre va en relación cantidad
y precio. Es sencillo, ¿no? A más alto sea un precio, ¿cómo va a ser la demanda? Pues más baja, porque te cuesta más dinero, ¿vale? Curva de oferta interna muestra cómo la cantidad de bienes ofrecida por los productores, ahora estamos en quien vende, quien produce de un país, pues depende de su precio. Es sencillo. Si yo produzco, es decir, yo me dedico a vender lo que fabrico, yo oferto. ¿Cómo se comporta una curva de oferta? De manera ascendente, o lo que es lo mismo. A más altos sean los precios, más me va a interesar producir. ¿Por qué? Pues porque tengo mayores márgenes de beneficio. En la demanda no. En la demanda, que es el que compra, es decir, te deja dinero, no le interesa que los precios sean altos. A más bajos sean los precios, más aumenta la demanda del producto. Y ahora ponte de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es lo que se llama el precio internacional. El precio internacional de un bien es el precio al que puede ser comprado y vendido, en este caso, como es internacional, en el extranjero, ¿vale? Recordad que siempre los puntos de encuentro en economía, cuando la oferta y la demanda se cortan en algún lado, ¿vale? Así de sencillo, aquí lo tenéis, mirad. Estamos viendo la figura 19.5, que son excedentes del consumidor y del productor, en este caso en autarquía. ¿Qué era autarquía? En este caso, que no están comerciando a nivel internacional. No hay comercio internacional, es yo me lo quiso, yo me lo como con la economía de mi país. Pues es sencillo. Por ejemplo, en este ejemplo de langostino, los langostinos, aquí hay una curva de demanda de langostinos, de demanda interna, y una curva de oferta interna. O lo que es lo mismo, lo que la gente de España, vamos con España, estaría dispuesta a comprar los langostinos, es sencillo, si son más baratos, es decir, el precio está más bajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la demanda sube, pero si los precios son más altos, ¿vale? Lo tenemos aquí, el precio sube. ¿Qué le ocurre a la demanda? Que la demanda cae, la cantidad cae, ¿vale? Al revés. Si los langostinos, el que vende langostinos y el que los saca del mar y te los vende a ti, ¿vale? Si los precios son bajos, no, a lo mejor no le interesa ni salir a pescar, a coger langostinos, o si los tiene de alguna manera, ¿vale? De piscifactoría, de alguna otra forma, no se llaman piscifactoría, tiene otro nombre. Pero si en un caso es el precio del langostino sube, a mí me interesa ofertártelo. ¿Por qué? Pues porque tengo mayores beneficios y por encima, evidentemente, de mis costes de producción, ¿vale? Esto ya lo dice en microeconomía, ¿vale? Pero aquí lo tengo. ¿Qué más tenemos que saber de en este caso, un comportamiento de oferta y demanda interna de los precios del langostino? Pues que hay un punto de encorte, que sería donde se corta, decimos que es donde se establece a una cantidad dada, a un precio dado o a un precio dado, una cantidad dada donde confluyen los intereses de quien demanda y de quien oferta, o de toda la demanda o de toda la oferta del mundo del langostino, ¿vale? Fijaros que se nos aparecen, nos representan dos áreas, ya la vida en microeconomía también, ¿vale? El área superior más cercana a la demanda es lo que se conoce como el excedente del consumidor, ¿vale? Todo esto no está siendo atendido, ¿vale? Y el excedente del productor sería la parte de abajo, todo eso no está siendo atendido, ¿vale? En este caso, perdón, todo eso está siendo atendido, disculpadme, ¿vale? Todo esto es lo que estamos nosotros jugando, excedente del consumidor y excedente del producto, ¿vale? Siempre se separan por la línea que uniría el punto de equilibrio, en este caso del precio de langostino y la cantidad del mercado de langostino con el precio de referencia, ¿vale? Vale. Vamos a jugar ahora de otra manera. Recordad, esto es en autarquía. En autarquía hay un precio y una cantidad que se fijan donde la oferta y la demanda se cortan, ¿vale? Hay un área por igual que afecta al excedente del consumidor y un área por igual que afecta al excedente del producto. Cambiamos las reglas de juego. Vale, nos vamos a ir ahora a ver los efectos de importaciones. Vamos a ver los efectos de importaciones. El mercado interior con importaciones. El precio internacional del langostino, P1, aquí lo tenéis, perdón, P sub A, P sub 1 es menor que el precio de autarquía. O sea, nosotros empezamos a traer langostino de fuera, de otro país. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, al haber más langostino en el mercado, hay más posibilidad, hay más oferta, más cantidad, puede bajar el precio. Baja el precio de una situación inicial, que es la situación de autarquía, fijaros que corta a, el punto de referencia,
cae hasta una nueva situación, ¿vale? Cuando la economía está en abierto, el comercio internacional, las importaciones entran en el mercado interior y el precio interior P sub A baja a otro nivel que es el P sub 1. Cuando el precio cae, cuidado que puede subir, ¿vale? En este ejemplo el precio cae por una importación, la cantidad demandada interna aumenta. Claro, ¿por qué aumenta? Porque ahora la demanda, claro, el precio juega con otras reglas, se pasa de Q sub a cantidad demandada en el interior bajo esas condiciones de comercio. ¿Vais viendo? La cantidad, ¿vale? Aumenta de demanda, ha bajado el precio, todo el mundo quiere más langostino, ¿vale? La diferencia, pero claro, hay por otro lado la cantidad ofrecida interna, como el precio es más bajo, si os dais cuenta, P sub 1 corta la oferta, en otro punto, la cantidad que se ofrece a nivel interno se reduce. Pues bien, la diferencia entre la cantidad demandada, esta de aquí, Q sub D, y la cantidad ofrecida, que es Q sub S, eso son las importaciones. ¿Vale? Toda esa parte la cubren las importaciones. Yo ofrezco mercado interior de mi país hasta QS y como hay una demanda hasta QD, toda esa franja la cubrirían las importaciones. Es decir, lo que la demanda la oferta internacional, la oferta nacional no está dispuesta a cubrir porque el precio es más bajo y no le interesa, se cubre con las importaciones que vienen de fuera. ¿Vais viendo, vale? Vale. ¿Eso es quién beneficia? Hombre, se ve, ¿eh? Pero vamos a verlo. Si os dais cuenta, las áreas, excedente del consumidor y el excedente de producción, del productor, una ha aumentado y otra se ha hecho más chiquitita. El excedente del consumidor ha pasado de ser, en este caso, si os dais cuenta, en este caso se le aumenta la W que ya estaba, más la X, esto la acaba de ganar, pero ojo, la Z también, porque esta parte la está cubriendo también las importaciones. Vais viendo aquí el fragmento. ¿Qué le ha pasado al excedente del productor? Que ha visto mermado su producción, porque ya no, a ese precio no va a producir, no le interesa, ¿vale? Hay un cambio del productor. Si os dais a la tablita, os dais cuenta que hay pérdida, ¿vale? ¿Por qué? Porque se le ha quitado toda la parte de la X. Es decir, en una situación no de autarquía, sino de importación, que esa situación de importación produzca un precio más bajo, ¿qué es lo que ocurre? Que genera ganancias o mayores beneficios al excedente del consumidor, para los consumidores. ¿Por qué? Pues porque le bajan los precios y atienden su demanda a precios más bajos, mientras que los que ofertan ven perder terreno. En este caso, ven mermados o ven afectados. Es decir, las importaciones a quienes más molestan porque dañan cuando el precio cae por debajo del precio equilibrio nacional es a los productores nacionales. ¿Vale? ¿Esto qué ejemplo es? Pues esto es muy sencillo. Oye, mira, yo produzco tomate. El otro día tenía yo una conversación con una señora que producía tomate en Lebrija. Me decía, Baristo, explicando yo otros temas de economía. Es que a nosotros nos pasa que entra el tomate extranjero. Y entra el tomate extranjero y deprecia el tomate nacional. Entonces ya no es que tú negocies el precio, es que a ti quien te compra el tomate ya te impone un precio más bajo. Claro, ahora está en ti que eres el productor de tomate, si te interesa a ese precio, porque ya te lo han bajado, vas viendo, ¿no? Si te interesa o no te interesa producir tomate, ¿vale? Y tiene que ver con esto que estamos explicando, ¿vale? Entonces, os recuerdo, siempre que haya importaciones, ¿vale? Y esas importaciones impliquen una bajada de precio, esa bajada de precio beneficia a los consumidores. ¿Por qué? Pues porque le cuestan los tomates más bajos, por poner el ejemplo del tomate, pero perjudica a los que plantan tomates en Andalucía o en Lebrija, ¿vale? A grosso modo. Ten en cuenta que al final tomate no te lo ponen a ti más bajo en el supermercado. El que cobra el precio más bajo del tomate es el distribuidor. Luego el distribuidor le pone el precio que le da la gana.
¿vale? Y tú lo pagas caro. Y al que le pagan barato es al otro. Vamos a suponer otro efecto en este caso, el mercado interior con exportación. Exportación, ¿vale? Aquí el precio internacional de los ordenadores, por ejemplo, es P sub A, P sub 1. Es mayor que el precio de autarquía. Es decir, si solamente jugamos con las reglas de dentro, de los ordenadores que fabricamos en España, el precio es P sub A. Puede ser el punto de equilibrio donde cruzan oferta y demanda. Pero yo me voy a dedicar a exportar. ¿Qué va a ocurrir? Cuando la economía se abre al comercio internacional y las exportaciones salen del mercado interior y el precio interior pasa, en este caso, PA, sube de PA, ¿vale? Hasta el nivel de un precio internacional. ¿Por qué? Pues porque fuera me están demandando mis ordenadores, están dispuestos a pagar por mi producción o por mis ordenadores más dinero que el que pagaría, por ejemplo, uno en España. ¿Qué significa? Porque el precio al que yo lo voy a vender va a ser un precio superior, ¿vale? Se aumenta el precio. Cuando el precio sube, la cantidad ofrecida interna aumenta. Fijaros aquí el punto de corte en la línea roja. Claro, los que producen a nivel nacional dicen, oh, esto está maravilloso, me lo quitan de las manos y a un precio superior a fabricar ordenadores. ¿Por qué? Pues porque puedo fabricarlo a mayor precio y los voy a vender. Porque vendo en nacional y fuera. ¿Vais viendo? ¿Qué le ocurre en este caso? Es el precio. La cantidad ofrecida interna aumenta hasta Q sub A. ¿Ves? Q sub A, un momentito, perdón. Hemos dicho, cuando la economía abre el comercio internacional, las exportaciones salen del mercado interior y el precio sube, ¿vale? Cuando el precio sube, la cantidad ofrecida interna aumenta desde Q sub A a Q sub D. Aquí lo tenéis, en la parte de abajo. Pasamos del punto Q sub A, que es el punto de equilibrio, a Q sub D, ¿vale? Y la cantidad demandada interna, claro, tan subido el precio de los ordenadores a nivel interno, como te cuesta más, la demanda que dice, que esto cuesta más caro, yo no me voy a comprar un ordenador a este precio, se contrae, pasa de Q sub a Q sub D. Vais viendo de Q sub A a Q sub S en el caso de la oferta, Q sub A, Q sub D en el caso de la demanda, porque claro, está más caro. La diferencia entre la cantidad ofrecida interna, ¿vale? Que es esta de aquí, Q sub S, y la diferencia entre la cantidad ofrecida interna y la cantidad demandada interna a ese precio nuevo más elevado, ¿vale? Es lo que nosotros denominamos exportaciones, o se van a cubrir, perdón, con las exportaciones, ¿vale? Antes se cubría con la importación, ahora con la exportación, ¿vale? Una situación de exportación que a quien beneficia y a quien perjudica. Bueno, pues se está viendo que es el ejemplo contrario, ¿vale? Nos vamos a la misma gráfica. Si os dais cuenta, hemos pasado de P sub A a P sub 1, ¿vale? Y aquí hay una distorsión, vais viendo, entre la oferta interna y la demanda interna. ¿Por qué? Que además está más cara, por eso hay una contracción. ¿Qué le pasa al consumidor? Pues pierde, tiene pérdida. ¿Por qué? Pues porque pierde X, aquí lo tenéis en la tablita, ¿vale? Pierde esta región, entonces eso lo pierde, ¿vale? ¿Quién se lo lleva? Bueno, pues el excedente del productor se lleva X, ojo, y Z, porque se lo lleva fuera, ¿vale? Todo eso, el cambio total del excedente, ¿no? Que lo denominamos total del excedente, pues esta cuñita que está aquí, ¿vale? Dentro de la V, ¿no? Que sería Z del excedente, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta. Oye, Evaristo, cuando hay exportaciones, las exportaciones suponen un aumento de precio, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Yo no me acuerdo, pues lo dibujamos en una gráfica, igual que está aquí, y vemos qué es lo que le pasa a las áreas. Y podemos apreciar que quien sale perjudicado es el consumidor nacional. Quien sale beneficiado es el fabricante, el que oferta, el productor nacional, porque vende lo de aquí y a un precio más caro y además, teniendo más caro, lo vende todo fuera, lo que le falta, ¿vale? Esto como, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de los zapatos. Los zapatos fabricados en España son buenísimos. ¿Cuánto vale un zapato español? ¡Guau, una pasta! 100 euros, 200 euros. ¿Es el que se compra el español medio? No. El que se compra el español medio, que te vale 30, 40 euros, ese no es el español, ese a lo mejor es chino. ¿Está entendido? Porque ese producto está muy elevado porque hay un montón de exportación y venden el 100% de producto español, zapatos, que se vende fuera al precio que se quiera, porque se vende. Y si tú lo quieres tener,
y eres español, tendrás que pagar el precio internacional, ¿vale? A ti como español te perjudicaría. Ojo, al que fabrica los zapatos le viene muy bien, ¿vale? Como veis aquí siempre hay a los que le vienen bien y a los que le vienen nada más que regular. Vale, una economía tiene libre comercio, ¿vale? Vamos viendo un poquito más, vamos a ir avanzando, ¿no? Cuando el gobierno no actúa como para reducir o aumentar las exportaciones y las importaciones que surgen de modo natural desde la oferta y la demanda. Se dice que una economía está libre cuando no tocamos nada. Este es el ideario de Adam Smith de la mano invisible, ¿vale? Pero claro, las economías suelen estar toqueteadas, ¿vale? Reguladas. No es malo, ¿eh? Recordad que no es malo, es simplemente una regulación. Mejor regular que no dejarlo libre. La política que limita las importaciones, es decir, yo limito que mi país tenga que comprar productos de fuera, porque yo quiero defender el producto nacional, yo limito, eso se llama política proteccionista, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Trump o hizo Trump con los productos europeos y entre ellos los españoles, políticas proteccionistas o también se llaman barreras al comercio. Yo pongo barreras o yo pongo trabas para que ese comercio no sea libre, ¿vale? ¿Cómo se suele hacer? Pues normalmente se puede hacer de muchas maneras, pero una de las maneras más efectivas es un arancel, ¿vale? Un arancel es un impuesto que grava las importaciones. Oye, mira, estos productos fuera valen X, pero para venderlos aquí tiene que pagar. Entonces, claro, cuando llega aquí es X más el arancel que se le haya impuesto de manera impositiva, ¿vale? ¿Qué es un continente o cuota de importación? Otra manera de limitar, es otra política proteccionista u otra barrera del comercio. Es decir, este caso no es un impuesto arancel o cantidad que tienes que pagar de más, ¿vale? Que se imputa al producto importado, sino que lo que yo voy a poner es cuota. Es decir, aquí nada más puede entrar tal cantidad de tomate marroquí, o tal cantidad de acero británico, o tal cantidad de... Yo pongo una cuota. ¿Eso qué hace? Que al entrar menos cantidad, recordad que la cantidad que entre afectaba el precio y etcétera, etcétera, también estoy protegiendo que se encarezca más el producto o que no se barate tanto para proteger los intereses nacionales, ¿vale? Un continente o cuota de importación, un límite legal a la cantidad de un bien que puede importarse, ¿vale? Vamos a ir viendo esto, cómo se representa, ¿vale? Antes hemos visto cómo afectaba la importación, que normalmente bajaba el precio, o la exportación, que normalmente subía el precio, ¿vale? En este caso tenemos los efectos de un arancel, aquí lo tenéis, ¿vale? El efecto de un arancel es un efecto que como es un impuesto, un impositivo, una carga económica, la vamos a ver en la parte del precio, ¿vale? Ahí es donde lo podemos nosotros ver, ¿vale? Cuando el precio interior sube como consecuencia de un arancel, si os dais cuenta, lo que hacemos es que aumenta de la situación P, es que no veo muy bien aquí, P sub I, perdón, y arriba será P sub T, ¿no? Vale, es que no se ve muy bien la letrita de aquí, pero pasa del precio de abajo al precio de arriba. ¿Cuánto pasa? Cuánto pasa es cuánto arancel le ponga, ¿vale? Aumenta de un arancel, el excedente del productor aumenta en el área A, si os dais cuenta, ¿vale? Es decir, recordad que en una importación, me voy a la figura de las importaciones, ocurría esto, si os dais cuenta, en una importación, ¿por qué está entrando una cantidad o puede entrar producto importado de fuera? Al haber más productos, se abarata, etcétera, etcétera, y caía el precio. ¿Qué se hace el arancel? El arancel a esa caída de precio intento contrarrestar la pérdida del excedente del productor, ¿vale? Le pongo una penalización que se llama arancel y lo que hago es que otra vez vuelvo a subir el precio, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Si tú te vas al arancel, lo que se ha hecho es pasar del precio 1 al precio 2, ¿vale? Yo le pongo ese arancel, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues los ingresos del Estado, en este caso, aumentan el área C, que serían los ingresos del Estado, sería esta área que tenéis aquí en medio. Si os dais cuenta es la diferencia, bueno, vamos a explicar las cantidades. Cuando tú pones un arancel, ¿vale? De P sub 1 a P sub 2, lo que ocurre es que la producción, la cuota de producción, en este caso, de importaciones, ¿vale? Las tenéis aquí, cambian. Cambian por un lado y las cantidades se mueven, es decir, se mueven hacia la centralidad. Si os dais cuenta, pasan de la cantidad demandada, se contrae porque acaba de subir el precio,
y la cantidad ofertada aumenta porque ahora el precio es más alto. Vais viendo, vamos penalizando al consumidor, beneficiando al productor nacional, ¿vale? Esto es lo que hace un arancel. Protege la producción nacional a base de aumentar el precio, ¿vale? Lo que en cualquier caso, las cantidades se juntan más buscando el punto de equilibrio que estaría en autarquía, ¿vale? No lo consigue en este caso, ¿vale? Pero digamos que son las importaciones. Antes del arancel sería la diferencia entre QS y QD, los extremos. Con el arancel, las cantidades de oferta y demanda se contraen, ¿vale? Y es lo que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, nos vamos a la tablita, ¿no? En el excedente del consumidor se produce para el consumidor pérdida, fijaros, de toda el área A, todo el área B, todo el área C y todo el área D, es decir, toda la franja arancelaria, ¿vale? A ver, Isabel, tú dices, vale, entonces, aunque sea un impuesto, protege al productor para que no tenga pérdida, ¿no? Efectivamente. Ten en cuenta que si tú, yo qué sé, tú quieres salvar las minas de carbón de Asturias y resulta que el carbón británico es mejor y más barato y va entrando en España porque hay libre comercio, ¿vale? ¿Qué hace? Pones un arancel, podrías poner un arancel, de tal manera que costase tan caro como el producto nacional. ¿Eso qué significaría? Que todavía podría sobrevivir las minas asturianas, ¿vale? Podría tirar para adelante. Protege a nivel interno, son limitaciones al comercio internacional que lo que hacen a través del arancel protege la producción nacional. Al tiempo estás encareciendo el precio del carbón. O sea que al que consuma carbón en tu país, consume carbón en tu país, a ese le estás quitando, ¿vale? Esto es que no nos lo suelen contar así, ¿vale? ¿El excedente del productor? Pues claro que tiene excedente del productor. Claro, el productor gana todo, gana todo el tramo A, que es el tramo de, en este caso que lo veis aquí gráficamente, que le ha proporcionado el arancel. ¡Ojo! Y el Estado recauda, ¿vale? Que es la parte C. Esa cantidad que veis aquí, ¿vale? Que está uniendo los nuevos ejes de encuentro de las cantidades de abajo, dan como referencia un corte en la demanda y en la oferta. Esos dineros. Ese dinero se va yendo. ¿Quién se perjudica? Pues evidentemente, hemos dicho, el consumidor, ¿vale? En general, hay un excedente negativo, ¿vale? Se produce un excedente negativo que lo tenéis aquí en términos de pérdida, ¿vale? Bueno, más cositas. Bueno, a partir de aquí ya no me va a dar tiempo a explicarlo, pero sí deberíais de ver el término de los tipos de balanzas de pago y demás. Una balanza de pago de un país es un resumen contable de las transacciones con otros países. O lo que es lo mismo, o lo que compro, lo que vendo, recordad, tiene que ver con la importación y las exportaciones, ¿vale? Echarle un ojito, no tiene mucha complicación. Sí que es verdad que más o menos van a hablar de balanza de pago, de ciclos económicos, de cambio de productos entre unos y otros, lo que unos pagan, otros compran, otros venden, pero en verdad es una balanza. Es decir, al final con X país el saldo de la balanza es negativo o positivo. Yo con Marruecos, con Francia, con Portugal, que comercio con ellos, el saldo de la balanza, ¿a qué país beneficia? Y tiene que ver hacia dónde va el flujo principal de capital, ¿vale? Con eso le podéis echar un ojo y no tendríais ningún problema. También para finalizar, el libro os habla del papel del tipo de cambio y ya tiene que ver con las monedas o con las divisas, ¿vale? No nos podemos parar, ya digo, porque tenemos que dejarlo aquí, pero en líneas generales siempre hay un tipo de cambio en equilibrio y hay un equilibrio, hay una curva de oferta y una curva de demanda, como ya conocéis en micro y en macroeconomía, ¿vale? Eso, ¿dónde lo podéis ver con más tranquilidad? Bueno, pues yo miraría la curva o la figura de la 19.4, ¿vale? Tenéis aquí delante, donde os da una imagen de un mercado de divisas, donde siempre va a haber, en este caso, la oferta de dólares en Estados Unidos, la demanda de dólares en Estados Unidos, y a partir de ahí, ¿en qué juega? Pues en cantidad y sobre todo al tipo de cambio. El tipo de cambio, según suba o baja, cambia la oferta o la demanda de dólares, y ahora que estamos hablando de divisas, no de un producto, ¿vale? Pero en este caso el producto es la divisa, ¿vale? La moneda, en función de la oferta y la demanda y el precio que tenga el tipo de cambio, ¿vale? El tipo de cambio que se vaya marcando, ¿vale? A partir de aquí, lo que el tema va a trabajar un poquito más es cuando se produce un aumento de la demanda o desplazamiento de la curva de demanda de divisas, ¿vale? Le echáis un ojillo y básicamente con ello vamos trabajando los diferentes detalles,
¿vale? Echarle un ojito en los tipos de cambios, que bueno, aquí lo tenéis un poco en la figura 19.6, tipos de cambios reales frente a tipos de cambios nominales, también lo podéis ir viendo un poco, el cambio real y el cambio nominal se diferencia en la manera en que lo vamos a contabilizar, ¿vale? Y por último, hablaré un poquito del poder adquisitivo o la paridad de poder adquisitivo, que también tienen una diferencia con el tipo de cambio nominal y la paridad del poder adquisitivo. Ya digo, no nos podemos parar mucho más, pero el tema no tiene complicaciones. Echarle un ojito. Bueno, ahí tenéis una gráfica de exportaciones. Pararos un poco en la última parte, hacer los ejercicios, ¿vale? Y sobre todo hacer mucho ensayo y error para que en el examen os vaya divino, ¿vale? Bueno, pues ya con esto terminamos la asignatura. Espero haberos podido ayudar, orientar todo lo más posible. Darle mucha caña, estudiar, repasar y sobre todo hacer ejercicio, que os recuerdo que el examen es de tipo práctico, ¿vale? Y a full con eso. Mucha suerte, me despido de todos vosotros y todas vosotras para que os vaya muy bien y ya me contáis en algún mensajito, de alguna manera, los resultados, que espero que sean divinos y sean espectaculares. Mucha suerte.